El día de hoy vamos a ver cuáles son las características de la marca Ilustra, en qué tipo de proyectos se pueden utilizar y, bueno, cuáles son los diferenciadores de mercado para que ustedes nos puedan ayudar, la puedan tener en consideración a la hora de especificar sus proyectos. Para aquellos que no nos conocen, nos presentamos, somos Johnson Controls. Quienes no conocen a la empresa, les podemos decir que es una empresa bastante consolidada, con 130 años de experiencia en innovación en el mercado. Nos dedicamos específicamente al el equipamiento de edificios inteligentes. Tenemos más de 8,700 patentes activas y tenemos presencia en más de 150 países. Es una empresa, como les decía, dedicada exclusivamente al diseño de edificios inteligentes y parte de los diferenciadores que tiene Johnson Controls es la parte de ciberseguridad. Si ustedes gustan ir anotando cuáles son los diferenciales de esta marca, bueno, uno de ellos es precisamente el equipo de ciberseguridad con el que cuenta la empresa, que eso la hace muchísimo más confiable en marcas del mercado. En cuanto a las verticales a las que vamos dirigidas, en realidad el abanico es bastante amplio. Yo únicamente acoté aquí a edificios inteligentes, centros de datos y aeropuertos, que son, digamos, los más frecuentes, en los que tenemos también casos de éxito que ustedes pueden consultar en la página o pueden consultar directamente con su asesor de ventas de Adices o con su asesor de ventas de Johnson Controls, si es que gustan conocer algún caso en específico de alguna vertical. Sin embargo, no solamente se limita a estos tres, estamos también en verticales de hospitales, escuelas, sedis, puertos, etcétera. Entonces, el abanico, repito, es bastante amplio y para aquellos que sí conocen la marca de Johnson Controls, pues bueno, podrán dar fe precisamente de toda esta trayectoria que menciono. Y algo muy importante es, repito, los casos de éxito. Si alguien tiene de pronto por ahí algún proyecto y lo quiere respaldar precisamente mencionando, oye, ¿cuáles son los casos de éxito que tiene Johnson publicados? Por favor, acérquense con nosotros o con el equipo de Adices para que les podamos dar esta información. Vamos a entrar de lleno en materia de las cámaras Ilustra. Me gustaría presentar inicialmente cuáles son las grandes categorías que existen dentro de las cámaras Ilustra para que ustedes las puedan diferenciar. De pronto el catálogo se vuelve bastante amplio cuando nos vamos a números de partes y bueno, primero hay que ver estas grandes categorías. Las tres grandes categorías de marcas mundiales para Ilustra es a partir de Ilustra Essentials, de Ilustra Flex e Ilustra Pro, siendo Ilustra Essentials la línea más costo efectiva, la línea básica, digamos, de estas tres que están alrededor del mundo. Sin embargo, las cámaras Ilustra estándar que van a encontrar ustedes a la derecha es una línea de cámaras que se creó exclusivamente para América Latina, precisamente por la demanda de competencia de precios que hay en el mercado. Sabemos que pues tenemos gran competencia en cuestión de cámaras, en cuestión de precios, y esta cámara se desarrolló precisamente para esto. Entonces, bueno, vamos de derecha a izquierda a mencionar cuáles son las principales características de cada una de las líneas para que ustedes así las puedan diferenciar y de ahí nos vamos a los modelos que hay en cada una de ellas. Las cámaras Ilustra estándar, como ya mencioné, son mucho más costo efectivas, son nuestra línea de mejor costo y lo más importante es que ya cuentan con analíticos incluidos. Esta línea cuenta con 5 analíticos ya incluidos. Se puede correr un analítico a la vez únicamente, sin embargo, los 5 analíticos van a estar grabando constantemente. Para cuestión de búsquedas y demás, los 5 van a estar totalmente disponibles y en estas cámaras se puede ver en escena un total de hasta 15 objetos por escena. Nos vamos a saltar las cámaras Ilustra Essentials porque ya las mencionamos hace un rato, sin embargo, el sustituto para América Latina pues son las cámaras estándar. Entonces nos vamos a seguir con las cámaras Ilustra Flex. Estas cámaras tienen más de 15 analíticos incluidos, pueden correr 7 analíticos a la vez y pueden mostrar hasta 35 objetos por escena. Entonces, si vamos viendo, las cámaras se van haciendo, las líneas se van haciendo mucho más robustas y estas son las principales diferencias entre unas y otras. La cantidad de analíticos, la cantidad de analíticos que corren a la vez y la cantidad de objetos que podemos visualizar. Obviamente, si nos vamos un poco más a detalle en cuestiones ya más técnicas, pues obviamente así como va creciendo la línea, van creciendo también las características de alcance de IR, etcétera.
En las cámaras Illustra Pro también tienen más de 15 analíticos incluidos. Podemos correr 15 analíticos a la vez y podemos ver 75 objetos por escena. Em, bueno, aquí por favor váyanos dejando las dudas, pero esta slide nos parece bastante ilustrativa precisamente para poder hacer esta principal diferenciación en cuanto a temas de categorías. No se vayan tanto ahorita con la imagen, únicamente con las características, pero en las siguientes slides les vamos a comentar un poquito más a nivel de diseño cuáles van siendo las diferencias también. Bueno, una característica muy importante, una diferencial entre las cámaras Illustra Flex e Illustra Pro son el hardware. Las cámaras Illustra Flex tienen IK10 e IP67, son resistentes a chorros de agua, a presión, sumergidos hasta 1 metro. Las cámaras Illustra Pro pueden llegar hasta IK11, que son antivandálicos, e IP68. Esto les da una ventaja competitiva porque de pronto tenemos cámaras especiales, pues tenemos cámaras para trabajar en ambientes especiales. Más adelante les vamos a mostrar una en particular y sí me gustaría hacer la acotación de que en esta presentación nos vamos a enfocar mucho en las líneas Flex y Pro únicamente. Anteriormente hemos hecho presentaciones de cámaras estándar y demás, pero en esta presentación vamos a acotar únicamente a las cámaras Flex y Pro, si están de acuerdo. Bueno, ahora sí, si nos vamos al abanico completo de opciones que tenemos en cuanto a modelos de cámaras, vamos a empezar, acuérdense, por las cámaras estándar. Aquí ya nos encuentra la línea Essentials, porque bueno, esa no atañe tanto a América Latina. Entonces, vamos a comenzar por las cámaras estándar. Se encuentran en modelo Domo y Bala en 4 y 5 megapíxeles y en lente fijo y lente varifocal. Tienen un IR de aproximadamente 60-70 metros y ya cuenta con 5 analíticas. Entonces, es un catálogo pequeño, pero de alguna manera pues nos hace entrar en este mercado que estábamos mencionando y son las cámaras más costo efectivas. Me gustaría que ustedes fueran pensando mientras vamos avanzando con la presentación en cuáles son los proyectos que tienen ahorita, cuáles serían clientes potenciales en los que pudiera caber cada uno de estos modelos. Yo creo que uno de los objetivos principales de esta presentación es mostrar cómo se adecuan cada una de las cámaras y de las soluciones a las necesidades de nuestros clientes finales. De pronto partimos un poco al revés y decimos, pues es que está este proyecto y necesito una cámara específicamente de este modelo, ¿no? Entonces, si partimos a la inversa y podemos ver cuáles son el abanico de posibilidades que se me vienen a la mente cuando yo veo una cámara u otra, pues bueno, a lo mejor ahí podemos tener oportunidad en muchos más proyectos de los que únicamente nos especifican la marca. De ahí vamos a la línea de cámaras Flex. Aquí vamos a empezar con cámaras Domo también. Si ustedes se fijan, aquí el abanico se va haciendo mucho más grande. La característica de las cámaras Flex es que ya empezamos a tener más variedad de modelos, como son las cámaras multisensores. Aquí si se fijan, después de las Domo y de las cámaras Bala, viene una cámara grande que si ustedes han tenido oportunidad de visitarnos en la Expo Seguridad, seguramente la han podido ver. Es una cámara multisensor, cuenta con 4 lentes y cada una de estas lentes se multiplica por los beneficios que vimos en el slide anterior. Cuentan con más de 15 analíticas cada lente y podemos ver 75 objetos por escena en cada uno de ellos. Entonces, bueno, la capacidad de visualización pues incrementa totalmente por 4 y lo más interesante es para conexión con nuestro BMS de casa, es únicamente una conexión de cámara. Enseguida vamos a ver una cámara de 2 sensores, que es la cámara dual sensor. Esta únicamente tiene 2 lentes. Las lentes pueden mirar en direcciones opuestas. Más adelante vamos a ver cuáles son los detalles, pero este ya es una de las características del avance de línea estándar a línea Flex. Aquí ya vamos a encontrar cámaras PTZ de 5 megapíxeles. Si ustedes se fijan, aquí ya todos los modelos que tenemos son generación 4, es decir, son generación pues ya con lo más actualizado. En este año que para nosotros terminó en octubre, que fue el año 2024, para nuestra línea de videovigilancia, incluyendo
las cámaras Ilustra y el BMS de EXAC fue muy importante porque tuvimos avances tecnológicos e innovaciones bastante importantes. Entonces, bueno, aquí como podrán ver, pues ya tenemos únicamente equipo de última generación. De ahí nos vamos a saltar a las cámaras Pro. Las cámaras Pro pues también tienen cámaras Domo, cámaras Bala. Las PTZ son las más robustas que tenemos. Tienen la capacidad de dar 700 grados en un segundo y son ideales para complementar con una solución que tenemos en casa que son radares. Entonces es la cámara más robusta. Los radares llegan a alcanzar hasta 1 kilómetro y lo ideal es complementarlo con PTZ, que son las cámaras pues que tienen un mayor alcance y son capaces de poder complementar una solución tan robusta como esta. Recientemente se lanzó una cámara bala de largo alcance, que como les decía, bueno, es parte de las actualizaciones que hemos estado teniendo en el mercado. Me voy a ir un poquito más rápido para que podamos irnos a algunas características particulares y analíticas. Pero si alguien está interesado de pronto en ver específicamente detalles o en tener información técnica de alguno de los modelos que aquí aparecen, por favor, háganselo saber a su ejecutivo de Adices. Ellos nos pasarán con mucho gusto la solicitud y nos acercaremos a ustedes con mayor información técnica. Vamos a detenernos un poquito en la cámara dual sensor, únicamente para poder mostrarles cuáles son los diferenciales ya entre la cámara, entre la línea estándar y la línea flex. Hablábamos de que son cámaras que ya tienen multisensores. Esta cámara les comentaba que puede estar mirando en 2 direcciones diferentes y una de sus características es que es un diseño de cámara inteligente, compacta, es muy pequeña, es como de este tamaño aproximadamente, es de fácil instalación, únicamente se instala en clics de presión. Entonces, es una cámara bastante amigable y con bastante alcance. Está hecha, probablemente si nos vamos imaginando alguna situación o alguna necesidad, la podemos utilizar en pasillos, en retailers, en pasillos de sedis, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, les decía, que nos vayamos imaginando en qué escenarios puede caber toda esta solución. Una de las principales características de esta cámara es la detección de sabotaje de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Cuando de pronto se nos bloquea la pantalla o la pantalla se desenfoca, pues cuando tenemos una cámara de un solo lente, pues perdimos ya totalmente la imagen. Esta cámara dual sensor, pues precisamente nos ayuda a no perder imagen en un mismo lugar y pues nos ayuda de pronto con el autoenfoque para no tener este tipo de sabotaje en las imágenes. Tiene también detección y clasificación precisa de objetos. Aquí en esta imagen que ustedes pueden ver, están viendo la clasificación de personas, afuera clasificación de automóvil y pues como pueden ver tiene una alta definición que no permite que la luz exterior opaque la imagen del interior. Entonces, bueno, el WDR está bastante robusto también. Esto obviamente integrado con nuestro sistema BMS nos puede dar un análisis forense y de investigación para poder hacer búsquedas de acciones, objetos específicos, análisis situacionales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, detenernos particularmente en esta cámara es para que ustedes la conozcan un poco más a detalle, sepan cuál es el modelo, sepan cuáles son las características, más allá de únicamente la domo y la bala. Yéndonos hacia la línea Pro, uno de los diferenciadores es esta cámara de esquina. Con esta cámara de esquina vamos a tener una visualización completa, incluso en la oscuridad, gracias a que tiene LEDs invisibles. Su alcance es aproximadamente de 10 metros. Si ustedes ven, pues tiene la ergonomía perfecta para estar justamente en esquinas sin no tener puntos ciegos. Si ustedes se fijan en esta imagen que está aquí a la izquierda, pues se ve perfectamente, si nos ponemos en la esquina, se ve perfectamente hacia abajo. No existen los puntos ciegos. Está diseñada particularmente, bueno, una de los ambientes para los que se fue diseñado es precisamente para poder estar en penales o en lugares donde no podemos tener de pronto ahí descuidada ningún área. Y esta es la cámara que les mencionaba hace un momento que tiene IK 11.
y es antivandálica. Entonces el hardware es bastante robusto, es antivandálico y una de las principales características, bueno, aquí está mencionando, ¿no? Ideal para cuartos de interrogación. Si ustedes ven, está totalmente diseñada para poder estar en estos sitios. Y una de las grandes ventajas es que ya tiene comunicación bidireccional, micrófono y bocina integrados. Entonces, pues bueno, este es uno de los lanzamientos que se hicieron no tan recientemente, pero es uno de los últimos lanzamientos que estuvieron en el año fiscal de nosotros 2024. Y la verdad es que ha tenido bastante demanda precisamente porque estamos llegando a verticales a las que probablemente antes llegábamos probablemente con una PTZ o a lo mejor algunas cámaras bala para patio, pero esto la verdad es que nos está abriendo bastantes puertas en proyectos. Les recomiendo por ahí que puedan tomar nota para que puedan ustedes ver en qué otra vertical se puede utilizar una cámara como esta. Bueno, esta es otra muestra de de cómo es la visibilidad de esta cámara. En el lado izquierdo tenemos viendo un cuarto, cómo sería la vista desde una cámara domo, y a la derecha tenemos la vista desde una cámara corner, una cámara de esquina. Si se fijan, pues perfectamente aquí podemos ver prácticamente todos los rincones y no tenemos prácticamente puntos ciegos. Entonces, pues les repito, la verdad es que esta es una cámara que tiene bastantes prestaciones. Al ser una cámara de la línea Pro, pues ya tiene las analíticas incluidas y bueno, más adelante les voy a mostrar cómo podemos hacer estos análisis situacionales basándonos en la inteligencia artificial de los equipos. Bueno, en este slide vamos a ilustrar un poco tres capas de seguridad. Las capas de seguridad en un sitio, aquí estamos viendo un sitio totalmente industrial, en donde podemos ver que está el interior de las instalaciones, como tal, pueden ser oficinas, puede ser una fábrica, puede ser un CEDIS. Entonces tenemos el primer anillo o la primera capa de seguridad que es el interior. En el interior, pues, ¿qué se nos puede ocurrir? Que de todo el abanico que vimos ahorita de cámaras, podemos tener cámaras domo, cámaras de pasillo, probablemente la dual sensor. En un cruce de pasillos pudiéramos tener la cámara multilente de 4 sensores para poder ver en todas direcciones. Entonces, bueno, si nos vamos imaginando en este escenario cómo podemos ir instalando y complementando todas estas cámaras, ese sería nuestro primer anillo de seguridad. El segundo anillo de seguridad sería la parte exterior de nuestro facility, que en este caso sería el estacionamiento o probablemente un patio de maniobras. Si estamos en un puerto, pues el patio en donde se cargan todos los contenedores, se transportan, se trasladan las grúas, etcétera. Y aquí podemos tener, pues probablemente ya cámaras de mayor alcance, pudiéramos tener a lo mejor apuntando hacia el estacionamiento cámaras bala, una cámara bala de largo alcance que mencionábamos hace un momento. Si tuviéramos a lo mejor ya un patio de maniobras, entonces lo ideal sería tener cámaras PTZ o incluso a lo mejor la solución de radares apuntando de afuera hacia el interior. O bien, si nos vamos al último anillo de seguridad, que es el área que se está iluminando ahorita en rojo, pues pudiéramos pensar en mirar de la barda hacia el exterior, que para eso está nuestra solución perimetral, que ahorita no voy a hablar mucho de ella, pero es importante mencionarla, que serían los radares. Entonces, hablábamos que las PTZ son las cámaras más robustas, más equipadas para este tipo de soluciones. Así es como podemos nosotros ir determinando e ir sugiriendo a nuestros clientes, especificando todo este tipo de requerimientos y pues precisamente pudiendo dar todas estas opciones que estamos revisando en este seminario. Bueno, como ustedes saben, ya no es nuevo que prácticamente la mayoría de las cámaras cuentan con inteligencia artificial, con analíticos. ¿De qué nos va a servir a nosotros? Pues bueno, obviamente toda la información pues siempre va a ser de gran utilidad para las empresas. Nos va a ayudar a detectar eventos sospechosos, es decir, podemos incluso tener acciones proactivas y no únicamente reactivas. Es decir, hablando, por ejemplo, de los radares, nuestras cámaras al detectar una intrusión que viene, no sé, a lo mejor a 1 kilómetro de distancia, podemos entonces tomar acciones preventivas para a lo mejor evacuar algún lugar, si es que hay alguna emergencia o si vemos alguna amenaza externa
Y al detectar estos eventos sospechosos, podemos informar al personal de seguridad y entonces poder tomar acciones pertinentes. La inteligencia artificial nos ayuda también a visualizar pruebas de video de inmediato, es decir, podemos hacer ciertas búsquedas forenses en nuestro BMS. No sé si de pronto a lo mejor sonó una alerta Amber y pues van al cuarto de seguridad y nos reportan a la persona, entonces empezamos nosotros a ingresar toda la información, características físicas de la persona, es decir, es hombre, mujer, iba vestido de tal manera, el pantalón era de un color, la sudadera era de otra, y al hacer toda esta acotación de diferentes características, en un clic el BMS nos va a arrojar los clips de video únicamente, ya no vamos a estar perdiendo tiempo en revisar horas y horas de video. Entonces, bueno, todas las cámaras, les repito, empezando desde la línea estándar, ya cuentan con analíticos incluidos para este tipo de búsquedas. Nos reduce el tiempo de las búsquedas, que hasta ahora o hasta hace un tiempo se hacían todavía de manera manual. Y este tipo de reglas que les mencionaba, de poder hacer la combinación entre detección de personas, de objetos abandonados, de vehículos, colores, etcétera, podemos hacer hasta 3 tipos de reglas de análisis que se pueden activar a la vez para todas estas búsquedas forenses. Todas las cámaras son compatibles con nuestros grabadores de casa, que son de marca American Dynamics, y Exact Vision para poder facilitar la configuración. Acuérdense que todo lo que es de la misma marca, pues obviamente siempre va a tener muchos más beneficios, como a lo mejor los costos de conexión, los costos de licencia, etcétera, ¿no? Aquí nada más hacerles un pequeño recordatorio. La marca de American Dynamics requiere una previa certificación. La marca de Exact Vision es deseable también, no es impositivo. Sin embargo, pues bueno, entre más preparados podamos estar a la hora de poder instalar nuestros proyectos, pues mucho mejor. Bueno, las cámaras Flex y Pro, que es las que estamos hablando en este momento, ya tienen inteligencia artificial en el borde gratis. Nos permite identificar eventos de manera oportuna sin necesidad de interacción con el operador. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros podemos crear tantas reglas como nosotros necesitemos con la finalidad de hacerle el proceso al operador mucho más automatizado. Antes, el operador trabajaba para el sistema de videovigilancia. Lo ideal ahora es que el sistema de vigilancia trabaje precisamente para los operadores, para los edificios y pueda dejar al operador tiempo para tomar precisamente estas acciones que mencionábamos hace un momento y no únicamente estar sentado 24 horas frente al monitor sin poder moverse porque si no se le va a escapar algo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en esta imagen, vemos la clasificación de objetos. Aquí hay clasificación de autos, clasificación de personas y estamos viendo desde una cámara flex de 4 megapíxeles. Entonces es importante para nosotros que ustedes también vayan conociendo cuáles son las vistas de la cámara. Bueno, con los analíticos incluidos les decía que podemos hacer 3 niveles de reglas o 3 niveles de filtrados. La primera es por sí sola la clasificación de objetos. La cámara ya nos va a hacer esta clasificación. Recuerden que dependiendo la línea va a variar la cantidad de analíticos. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, personas, autos, puede identificar también camiones, bicicletas, motocicletas, etcétera. Entonces, número 1 va a ser la clasificación. Número 2 va a ser la subclasificación de objetos, es decir, ya identifiqué a una persona, ahora le voy a ir metiendo más detalle a las características. Mencionábamos hace un momento el caso de una alerta Amber, podemos decir, era una persona, clasificación de objetos, y tenía el color de la sudadera rosa y los jeans eran color azul. Entonces ahí viene ya la subclasificación, siendo más específicos con estas características. Y la tercera es la clasificación de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos, por ejemplo, aquí cruce de línea, multitud, detección de dirección, filas, persona merodeando, objeto abandonado, removido, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos la combinación de estos 3 niveles de filtrado, pues vamos a tener una cantidad bastante amplia para poder hacer análisis situacionales y poder tomar acciones preventivas de preferencia. Por favor, si van teniendo dudas, con mucho gusto váyanlas dejando aquí en el chat y al final de la sesión las vamos a responder. Bueno, estas cámaras cuentan también con rastreo automático de personas o lo que podemos llamar guardia inteligente.
Esto quiere decir que la cámara, si ustedes se fijan, pues va siguiendo de manera automática a la persona. No hay necesidad de que se haga este movimiento manual. ¿De qué nos sirve? Nos puede servir precisamente para poder hacer rondines a determinada hora, si nosotros lo programamos, rondines a lo mejor por la noche, por la mañana, es decir, ya reglas muy específicas, pero no habrá necesidad de que el operador o el monitorista se despegue del lugar donde está para ir a hacer estas rondas, ¿no? Si se programan adecuadamente, entonces vamos a tener precisamente a las cámaras trabajando para nosotros, que eso es lo ideal de estas inversiones. Es ideal para zonas prohibidas, accesos no autorizados, zonas de alta seguridad, porque, bueno, repito, podemos crear en los BMS pues cualquier cantidad de reglas que nosotros queramos y obviamente si vamos complementando la solución con algunas soluciones terceras, a lo mejor alguna alarma, etcétera, pues bueno, ya vamos a tener ahí pues un sistema bastante automatizado. Y me voy a brincar a la siguiente. Bueno, los beneficios de la inteligencia artificial mencionábamos hace un rato, le voy a quitar el audio, mencionábamos hace un rato el análisis de comportamiento. Si ustedes se fijan en este video que está corriendo, hay una persona que entró y dejó un objeto. No ha pasado mucho tiempo cuando la cámara ya lo detectó y después de un cierto tiempo lo detecta como un objeto abandonado, precisamente. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, repito, todas estas alarmas. Este es una de las clasificaciones de comportamiento. A la derecha vamos a ver en el video de en medio la detección de situaciones de riesgo. Este es de comportamiento también, que son de persona sospechosa o persona merodeando. Si ustedes se fijan, aquí en la imagen ya detectó a la persona. Después de unos segundos que la persona permanece en el mismo sitio, en el mismo lugar, dando vueltas únicamente, pues lo detecta ya como como una persona posible sospechosa. En el tercero de los videos vamos a ver análisis situacional, que es búsqueda inteligente de personas. Aquí es muy importante tener en consideración que las cámaras hacen detección de persona y detección de rostro, sin embargo, no es específicamente reconocimiento facial. Entonces, bueno, aquí vamos a ver análisis situacional. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo decir a la cámara y al BMS, necesito que me encuentres a esta persona y que me mandes todos los clips de video de esta persona. Entonces, si ustedes se fijan, aquí abajo ya está, bueno, este es un video que ya está reproduciendo el mismo sistema, en donde nos aparecen todas las escenas en donde la persona estuvo durante el día. Lo voy a volver a repetir, nada más por si no se apreció muy bien por el tamaño del video. Entonces aquí vamos a estar ingresando la información de la persona con sus características y nos va a estar enviando aquí abajo, vienen todos los clips de video y si se fijan arriba se están reproduciendo automáticamente. La persona estuvo aquí, después estuvo en este otro cuarto, etcétera. Entonces, bueno, así es como los podemos ir creando nuestras reglas. Ok, bueno, siguiendo con este tema de las analíticas, es muy importante, les decía, considerar, número uno, cuál es la necesidad de mi cliente. Es decir, yo ya sé que las analíticas hacen todo esto, ya sé cuál es la variedad y el catálogo de opciones que yo tengo en cuanto a hardware, pero ¿qué necesito? Necesito conocer cuál es la necesidad de mi cliente potencial para poder entonces acotar todas estas opciones y poderle mostrar o poderle sugerir cuál es la solución que más se puede adecuar a sus necesidades. Si ustedes ven aquí del lado izquierdo, tenemos, por ejemplo, probablemente una estación de tren en donde está detectando personas, podemos detectar aglomeraciones. En el caso que les mencionaba hace un rato del penal, nos solicitaba un cliente de pronto poder reconocer cuando se hacen aglomeraciones, porque obviamente en un penal, pues eso es una alerta muy roja que haya a lo mejor más de 2, 3 personas y se queden estacionadas en un solo lugar. Entonces, eso funciona para poder hacer que suene una alerta probablemente y poder hacer todas estas acciones preventivas. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a centros de distribución,
vamos a tener lo mismo, ¿no? Aquí lo importante es, por ejemplo, va a poder detectar grúas, patines, carritos, etcétera, para a lo mejor poder evitar accidentes. En centros de distribución de pronto no se respetan las líneas de paso de peatones y de pronto cruzan por todos lados, ya chocaron por ahí con el montacargas y ya hubo un accidente. Del lado derecho podemos ver a lo mejor zonas restringidas. Las zonas restringidas mencionadas hace un ratito que se pueden acotar en una zona de zonificación de alto riesgo, probablemente si tenemos material flamable, peligroso, etcétera. Entonces, aquí vamos a ir mostrando algunas de las verticales y cómo es que se pueden ir utilizando todas estas analíticas. En centros de distribución, vamos a continuar con ese ejemplo, nos va a servir incluso para poder disminuir los casos de pérdidas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se da mucho de pronto, dependiendo lo que el giro del negocio, que de pronto en los centros de distribución, pues hay muchas diferencias a la hora de hacer los inventarios. Esos son probablemente robos, pérdidas, etcétera, mal manejo de las cajas. Entonces, pues esto nos va a ayudar precisamente a poder tener un detalle tan específico y tanto como nosotros lo programemos para poder tener permisos para las personas que deben de estar en cierta zona, las que no deberían de estar ahí, y obviamente pues para tener ojos en todas partes y poder contener un poco estas acciones. En la ciudad, esta es una cámara PTZ que está pues totalmente dirigida al tránsito. Si ustedes ven, el número de objetos no es una barrera para las cámaras. Mencionábamos hace un ratito que pueden ver hasta 75 objetos por escena. Y si ustedes se fijan, pues está detectando absolutamente todos los objetos que están pasando por acá. Y nos está dando la clasificación si es un carro, es un autobús, es un camión, etcétera. Entonces, bueno, esta es, digamos, para uso urbano. En el área médica también detecta camillas, está detectando las personas y la ambulancia al final. Incluso si se fijan, de este lado está detectando a ese carro que ya está a un poco más de distancia. Entonces, bueno, la verdad es que tienen bastante precisión para poder detectar objetos a lo lejos. Vámonos un poco al desempeño. Ay, perdón. Les mencionaba hace un rato la calidad de video en una de las primeras imágenes. El WDR se ajusta automáticamente a la intensidad del mapeo de tonos. No hay necesidad de que el operador lo esté manejando. Esto es totalmente automático, ya viene directamente en la cámara para que la luz del exterior no nos opaque el escenario interno, que es en realidad lo que nosotros o lo que la cámara de interior pues quiere estar monitoreando. A medida que varía el tono de la iluminación, si de pronto se esconde el sol, ya se nubló, etcétera, entonces la luz se ajusta automáticamente sin necesidad de hacer un ajuste manual. El IntelliShip nos ayuda a optimizar el ancho de banda de red y el almacenaje de nuestras cámaras, teniendo el almacenamiento requerido en alta calidad. Entonces, esto nos ayuda a reducir hasta en un 80% la capacidad de almacenamiento. Bueno, dentro de las cámaras, obviamente esto es en integración con nuestro BMS, se encuentran perfiles ya preprogramados. Es decir, si ustedes ven aquí a la derecha, podemos despliega una lista de opciones que podemos tener vista de cámara externa, interna. De pronto por ahí ya hay algunos perfiles a lo mejor de casino, etcétera, preprogramados que ya no hay necesidad de que nosotros ingresemos todas estas reglas. O podemos únicamente tomar un perfil preprogramado e ir haciendo algunos ajustes, los ajustes necesarios. Bueno, la estabilización electrónica de imagen, todas las cámaras las tienen, reduce precisamente la vibración. Entonces, pues vamos a tener siempre una imagen mucho más estable. Esto, pues, nos funciona bastante, sobre todo en exteriores, que de pronto, pues, las condiciones climáticas pueden hacer que una imagen se pueda ver como la que tenemos aquí a la izquierda, todo el tiempo moviéndose. Sin embargo, bueno, todas las cámaras cuentan con este estabilizador automático.
Ok, hace un momento mencionaba la detección de rostro, que no es totalmente reconocimiento facial. Sin embargo, las cámaras ya tienen un mejor ajuste automático a la exposición donde se detecta un rostro. Nos ayuda a tener mejores pruebas forenses. Y bueno, si se fijan aquí, bueno, la imagen anterior estaba bastante oscura. Entonces, lo que tenemos pues ya es una imagen mucho más nítida y mucho más clara respecto de las generaciones anteriores. La función de desempañado ya viene incluida. Es una función también que es automática, se obtiene una mejor calidad de imagen, no importa las condiciones ambientales externas. Aquí es muy importante mencionar, por ejemplo, volviendo a la cámara de esquina, que es la que tiene el hardware más robusto, esa cámara está incluso diseñada para usarse en ambientes especiales. Y no me refiero únicamente a altas o bajas temperaturas de nevada, sino a altas temperaturas, por ejemplo, en una siderúrgica o a bajas temperaturas, a lo mejor en un área de refrigeración, es decir, estar diseñada realmente para condiciones totalmente extremas. Bueno, la opción de Trickle Store es precisamente para poder tener siempre video disponible. Si de pronto tenemos una desconexión de nuestro NVR a la cámara o de pronto ahí se va la luz, hay una falta de energía, cualquier cosa que haya ocurrido que provoque que el grabador haya perdido la conexión, bueno, pues este Trickle Store nos va a dar redundancia para que la cámara pueda seguir grabando en la SD que tiene incluida. Entonces, pues esto nos ayuda bastante porque no perdemos el tiempo de imagen, no se pierde la comunicación a la cámara y se sigue grabando en la SD. Bueno, las cámaras son compatibles prácticamente con cualquier BMS del mercado. Es prácticamente con cualquiera. Esto está a reserva de que se pueda revisar. Obviamente con alguno de los expertos de Adices, ustedes se pueden acercar y decir, oye, yo ya tengo este BMS, ¿me puedes decir si las cámaras son compatibles? Lo que les puedo adelantar ahorita es que son compatibles con más, perdón, al revés, me estoy diciendo algo al revés. Nuestro BMS de Exact es compatible con más de 6,000 cámaras en el mercado, pero las cámaras también pueden ser compatibles con los BMS. Todo esto previa verificación con los ejecutivos, si son tan amables. Nos vamos a ir a la parte de seguridad. Inicialmente les decía que uno de los grandes diferenciadores de Johnson es precisamente la ciberseguridad. Nuestra garantía en este año, que tuvimos ya algunas mejoras y actualizaciones en los equipos y en las soluciones, es que la garantía se fue de 3 años a 5 años, tanto en cámaras como en grabadores. Y contamos con estas dos certificaciones, de la cual seguramente la más reconocida y la más familiar para todos nosotros va a ser el NDAA, que es el cumplimiento con las normas internacionales de Estados Unidos y que respalda que nuestras cámaras, nuestras soluciones, no tienen backdoors y pues no son fácilmente hackeables. Entonces el equipo de Johnson cuenta aproximadamente con 200 personas, 200 ingenieros en ciberseguridad, trabajando todos los días por mejorar pues todos estos soportes a la seguridad informática. Bueno, de aquí vamos a terminar ya con la parte de cámaras. Me gustaría únicamente mencionar el BMS de Exact para poder concluir y para que ustedes sepan cuál es la integración que tenemos nativa de casa. El BMS de Exact, vamos a ver el hardware. Les decía que este año tuvimos precisamente una actualización. Como ustedes conocen, del lado derecho vamos a tener las series de grabadores, que prácticamente pues son familias. Igual que las cámaras, pues van cambiando las características y hasta arriba vamos a ver que tenemos la familia serie X. Anteriormente esta serie X era serie Z. La serie Z ya fue reemplazada, ya está obsoleta, ya no existe. Ahorita lo que tenemos es serie X y la menciono porque casualmente, aunque es la línea más robusta y probablemente pudiera detectarse como la línea más cara de grabadores, finalmente es la que más nos solicitan para desarrollo de proyectos. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en tema. Estos son los modelos de hardware que tenemos actualmente. Los Series C, que es una estación cliente para almacenaje,
Los Serie G, que son, digamos, la línea más sencilla de grabadores que tenemos, únicamente funcionan con sistema Linux. De ahí nos vamos a seguir a la Serie Q, que ya funciona con Linux y Windows y soporta hasta 24 cámaras. De ahí nos vamos con la Serie A, que soporta hasta 64 cámaras. Y finalmente la Serie Z, que es en la que, perdón, la Serie X, que es en la que nos vamos a concentrar ahorita, que anteriormente pues soportaba hasta 125, 130 cámaras y al día de hoy con esta actualización que se hizo soporta hasta 175 cámaras. Las demás ventajas de los Serie X las podemos resumir en estas 6 características, que es duplican el número de licencias incluidas, pasando de 4 a 8. Es decir, antes ustedes podían ver números de parte que empezaban en IP04, etcétera, etcétera. Actualmente únicamente van a ver números de parte que inicien con IP08. Ya todos los grabadores traen únicamente de base incluidas las 8 licencias. Aumenta el ancho de banda y la resolución de grabación por cámara. Y tiene más capacidad de cámaras por servidor, mencionaba ahorita hasta 150, 175, y se incrementó la garantía de 3 a 5 años. Se incrementa también de 3 a 5 años las actualizaciones y soporte incluidos. Quiere decir que si tú compras ahorita un grabador Serie X, ya va a llevar, además de los 5 años de garantía, 5 años de SSA y de soporte incluidos. Y la última característica es que se cuenta con Exact Advantage. Este Exact Advantage se va a dividir en 2 grandes características. Me voy a saltar este tantito. Bueno, no, sí me voy a regresar. El Exact Advantage lo vamos a dejar para el final, pero estas son las características y las novedades de los grabadores Serie X. Algo que acaba de salir recientemente, apenas este mes lo estamos lanzando, es la aplicación móvil de Exact. Esto estoy segura que probablemente no lo han visto en algún otro webinar, en alguna otra presentación. Está disponible para Android y para iOS. Entonces, ustedes pueden descargarlo directamente en el App Store. Aquí nos vamos a ir más o menos a cómo se hace la descarga. Bueno, esto ya es bastante familiar para todos nosotros. Aquí nos está solicitando una clave que nos va a arrojar directamente nuestro servidor. Acuérdense que la app es únicamente una extensión móvil del servidor que nosotros tenemos instalado. Entonces, esta clave la vamos a obtener directo de nuestro servidor, como si fuera una clave aleatoria de token, y nos va a pedir nuestras claves de acceso, usuario y contraseña. Entonces vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña para que la aplicación nos pueda reconocer que ya tenemos un servicio nosotros. Vamos a ingresar la dirección del servidor para que nos pueda conectar de manera remota y nuevamente nos va a pedir nuestras credenciales. Todo esto es en pasos muy rápidos. Entonces ya nos va a ingresar precisamente a una vista como si nosotros estuviéramos directamente en el equipo. Y si se fijan abajo vienen todas las opciones. Del lado izquierdo viene una vista rápida. Ahí la segunda opción, que es el Front PTZ, nos va a dar todas las opciones de cámaras que nosotros tengamos conectados al BMS. Entonces, si se fijan, ahí venía PTZ, después le movieron y vienen las cámaras internas, vienen las cámaras de pasillo, etcétera. Si nos cambiamos bueno, ahí tenemos la opción de servidores, cámaras, puertas, puertos externos, etcétera. Entonces, la verdad es que está bastante robusta la aplicación. Podemos hacer aquí mucho de lo que hacemos directamente en el servidor. Lo único que no vamos a poder hacer es configuración. Configuración va a ser únicamente directo en el servidor, ¿ok? Pero aquí nos muestra pues prácticamente todo lo que podemos hacer. Podemos armar eventos. Obviamente estos eventos tienen que estar preconfigurados ya desde el servidor, pero aquí podemos armar, desarmar, etcétera, ¿no? Entonces aquí viene la parte de configuración, pero esta es configuración sencilla de la aplicación, es decir, la administración de los dispositivos, no la configuración como tal. No podemos hacer la instalación, no podemos dar de alta usuarios, etcétera. Únicamente es el manejo remoto de nuestro Exact. Entonces, esto les sugiero también que se acerquen con el ejecutivo si es que no encuentran ustedes la app dentro de las tiendas, que se puedan acercar con ellos para que les den la liga y fácilmente ustedes puedan descargarla.
Y finalmente, ahora sí nos vamos a pasar a Exact Advantage y las nuevas líneas de NBR. Exact Advantage son básicamente dos cosas y aquí me gustaría que todo el mundo trajera la atención si es que se distrajo con algo durante la sesión, pero es una promoción, una ventaja que tenemos precisamente con la adquisición de la solución completa. Es decir, al comprar el servidor con nosotros más las cámaras, esto va para cámaras Illustra Flexi Pro, es por eso que nos detuvimos en esta presentación únicamente en las características de estas dos líneas de cámaras. Aquí me van a disculpar, tiene un error la presentación, dice arriba de generación 3, ahorita les comentaba que ya únicamente estamos a partir de generación 4, entonces, bueno, no aplicaría el generación 3, pero a partir de generación 4, si compras el servidor más cámaras Illustra Flex e Illustra Pro, las licencias son totalmente gratis. Esto a lo mejor en este primer acercamiento no pudiera parecer tanto como un beneficio, sin embargo, a la hora que calculamos proyectos grandes, el costo que tú te vas a ahorrar de esas licencias puede ser que a lo mejor si te están pidiendo un grabador serie A, con el costo que te ahorras de esas licencias, pudieras a lo mejor hacer crecer tu servidor a un serie X y entonces ya te llevas una mejor tecnología, mayores prestaciones, mayor capacidad de almacenamiento por el mismo costo que tú ya tenías considerado gastarte en esas licencias. Entonces, la verdad es que este tipo de ejercicios yo les sugiero que puedan revisarlo con su ejecutivo de Adices, con el ejecutivo de nosotros, para que en conjunto se pueda armar una oferta mucho más costo efectiva. Y la segunda es la configuración de licencias optimizada. Actualmente ya existe la opción de que al solicitar licencias, pues ya no es que se soliciten, nos las envíen por correo y entonces haya que descargarlas, etcétera. O sea, solamente nos metemos a la página y en cuestión de unos cuantos clics podemos hacer la configuración rápida de estas licencias. Tenemos por ahí un manual que vamos a compartir con Adices, que sería como un manual muy rápido en 2-3 pasos para que ustedes mismos puedan hacer la configuración de estas licencias en mucho menos tiempo. Entonces, bueno, les pediría que de toda la presentación que tuvimos ahorita se puedan quedar con esta última slide, que obviamente pues es como un resumen y una recopilación de todos aquellos beneficios que fuimos viendo durante la presentación.